Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta el Padre Sean. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por haberme invitado. Es un privilegio compartir lo que el Señor ha obrado en mi vida. ¿Podría presentarse un poquito más? Muy bien, muy bien. Como has dicho, me llamo Padre Sean Crowley. Ser sacerdote es una bendición para mí. Fui ordenado hace 8 años, el 1 de junio de 2013. Al principio, trabajé muchos años en una parroquia, hasta que mi obispo me pidió servir al ejército irlandés o las fuerzas de defensa de Irlanda. Una misión que jamás hubiera imaginado hacer y que está dando en mi vida muchos frutos. Bueno, a modo de resumen de mi vida, fui ordenado sacerdote, trabajé en una parroquia y ahora soy capellán del ejército irlandés en la base de Collins Barracks, Cork. Pues muy bien, vamos al principio de la historia. ¿Te criaste en una familia católica? Sí. Una familia muy católica. Soy muy privilegiado de haber nacido en una familia muy católica. Dios me ha bendecido con 3 hermanos, 3 hermanas y mis padres. Doy gracias a Dios de que todos vivan todavía, de que aún estén aquí. Y sí, realmente éramos una familia muy católica y de fuerte tradición irlandesa, donde cada tarde rezábamos nuestra rutina diaria de oraciones en familia y también el rosario a diario. A veces terminábamos rezando por la noche o cuando íbamos en el coche o en algunos lugares con otras personas, en una gruta de la Virgen. Eso era más bien en el mes de mayo. El rosario y la oración diaria fueron importantes tanto para la vida de cada uno en concreto como para la vida común en familia. Sí, es lo que llamamos una típica familia tradicional irlandesa, por lo que nuestra educación era la propia de la cultura de nuestro tiempo. A ver, entonces esa fe que tenías era más por una relación con el Señor o por una obligación en plan, tengo que rezar el rosario y es una obligación. Esa es una buena pregunta. Supongo que, a lo largo de los años, a medida que crecíamos, era algo que fue cambiando. Cuando eres joven y aún estás creciendo, son cosas que haces y que no les das importancia, no las pones en dudas, simplemente las haces. No era una elección nuestra de quiero rezar o no quiero, sino que se rezaba y ya está. No nos planteábamos si servía para algo, sino que lo vivíamos como si fuera lo natural, muy natural. Pero según crecía de adolescente, empecé a decir, quiero hacer esto, pero no quiero hacer esto otro. No quería pasar tiempo en oración, ni rezar esos 15 minutos o 20 minutos que toma el rosario. En esta época de adolescencia, de la escuela, fui a un internado, a un colegio en Cork. Fue la primera vez que salía de casa y también, probablemente, fue la primera vez que dejaba de rezar estas oraciones en mi rutina del día a día. Así, a medida que iba creciendo, me alejaba, iba tomando distancia cada vez más y más de esta vida de oración que has mencionado. Y sí, lo dicho, crecí en este ambiente y de joven cada vez más empecé
a distanciarme cada vez más. Has mencionado que fue cuando te separaste de tu familia. ¿A qué atribuías este cambio? ¿A la pereza? ¿A la vergüenza de estar con tus amigos? ¿A qué exactamente? Pues sí, no lo puedo decir exactamente. Quizá fueron varias cosas. Quizá fue porque era algo en lo que tenía que tomar responsabilidad y esa responsabilidad me daba pereza. Y además también, como podrás imaginar, el ambiente que había al inicio de los años 90, estar en un grupo de chicos adolescentes entre 15, 16, 17 años, no era precisamente el ambiente que favoreciera ni la oración ni favoreciera la fe. Supongo que eso también me influyó. Aunque también teníamos sacerdotes del seminario que nos cuidaban, que nos supervisaban o vigilaban un poco. Era realmente una mezcla de todo. Ciertamente era el inicio de los años 90, con chicos adolescentes, sin un ambiente de oración, ni reverencia, ni silencio que pudiera llevarte a la oración. Y definitivamente esto me influyó y mucho, como dije. Tengo que admitirlo. Se añade además mi culpa, la pereza, la presión social de las amistades y la falta de deseo que tenía de una vida de devoción y de unión con Nuestra Señora también. ¿Intentabas llenar con otras cosas lo que antes rezando llenaba a Dios? Sí, pero no es verdad que todos tenemos necesidad de amar a algo o de ser atraídos por algo en concreto. No podemos vivir vacíos. Siempre hay algo que nos atrae. A mi modo de ver, creo que las modas del mundo y los placeres que se nos ofrecen de maneras muy diversas. Recuerdo, como dije, que en el colegio teníamos sacerdotes que nos enseñaban, que vigilaban y nos cuidaban en todo lo que necesitábamos en el colegio, en nuestra adaptación. Y me acuerdo que una vez en clase estuvimos presionando todos los de clase a un sacerdote. Y le dijimos todos a toda la clase, en este mundo, en los años 90, que tanto han cambiado desde que tú eras joven como nosotros ahora, le dijimos que ningún joven ahora mismo puede vivir una vida en castidad. Y estas eran las presiones y mentiras que nos venían del mundo y que escuchábamos continuamente. Mirando al pasado veo que eran las mentiras que nos decían. Estas eran las cosas falsas que me atrapaban. Eran falacias que oíamos tan a menudo y que tanto nos repetían, que nos hacían dudar por si pudieran tener algo de verdad. Las mentiras que creía, que son las que tenemos en este país, y eran, por ejemplo, sobre la importancia de la asociación del Atlético Gaélico, del deporte, de la popularidad y de la reputación y el éxito laboral. Acepté estas mentiras pensando que de alguna manera, que en algo eran verdad, que satisfacían los anhelos del corazón y que llenaban el vacío que todos podemos tener o experimentar en nuestra vida. Pues como digo, sí. Estas eran algunas de las cosas en las que estaba metido, como en el deseo de un buen trabajo, de muchas comodidades, de tener éxito, en el deporte. Sí, esas son las cosas que me atraían mucho, que son las mentiras con las que se nos bombardea y que el mundo me había presentado. ¿Todas estas cosas te llenaban o te daban felicidad?
Ahí está el tema. Esa es la clave, ya que esta es una de las mentiras que se presentan como verdad. Pruebas estas cosas y te autoconvences de que te tienen que hacer feliz. Y sin embargo, en tu interior, cuando estás solo en tu habitación por la noche o cuando sea, te das cuenta de que hay algo que te falta. Todavía estás vacío, hay algo que no está. Entonces terminas el bachillerato y vas a la universidad, ¿esto es así? Sí, terminé bachillerato y sí, eso es lo que hice. Del bachillerato fui directamente a la universidad. Obtuve un título en un periodo muy corto de 2 años de universidad y esto de nuevo supuso parte de ese horizonte que siempre está menguando, en el que crees que la universidad te va a abrir directamente las puertas al trabajo. Esto no fue exactamente así. Básicamente es eso, terminé bachillerato, terminé la universidad y pensaba trabajar aquí en Irlanda. Pero por un montón de diferentes razones, terminé en los Estados Unidos, donde trabajé allí 1 año. Sí, terminé el bachillerato, hice una carrera corta en la universidad y terminé trabajando allí en los Estados Unidos. ¿Y durante este tiempo hubo algún momento en el que volviera a entrar Dios? Eso es una buena pregunta. Es gracioso, verás, cuando miras atrás en tu vida y ves cómo las piezas del puzzle siempre habían estado ahí unidas. Verás, cuando fui a Estados Unidos y trabajé allí 1 año, Dios realmente no era parte de mi vida. Me había dejado arrastrar por el pecado y había llegado a negar las creencias de mi fe. Se me hizo muy difícil. Yo mismo intentaba apartar a Dios de mi vida, diciéndome que no era importante y, por otro lado, me agarraba a Él en esos momentos en los que le necesitaba. O eso sentía. Estaba entre los 2 bandos, el de defender que debía estar en mi vida y en el otro de que no tenía parte o no le dejaba tenerla en mi vida. Como decía, cuando fui a los Estados Unidos trabajé para un hombre que era muy católico y santo, que me transmitió mucho amor a Nuestra Señora. Me enseñó a rezar el rosario y la importancia que éste tenía. Y trabajando para él, mientras trabajaba con él, nos reunía de vez en cuando por la tarde para rezar juntos, concretamente el rosario. Y incluso también él nos animaba y nos pedía a que parte del tiempo del día lo dedicáramos a él y a ir a misa diaria. Y ahora que miro atrás, esto fue para mí un paso muy importante, una pieza muy importante del puzzle de mi vida, para que el Señor volviera a entrar en ella. Pienso que es interesante cómo fue todo, cómo pasó. Pues el Señor usó a Nuestra Señora para que Él, nuestro Señor, volviera a ser parte de mi vida. Es como si supiera que mi debilidad o que la manera más acertada de volver a contar con el Señor era a través de la amabilidad de su madre. Pues sí, había echado al Señor de mi vida cuando de joven estuve en el colegio. Y lo que te acabo de contar fue clave para dejarle volver a entrar. Sí, Él abrió un resquicio, abrió un poco la puerta para que yo le dejara entrar de nuevo en mi vida. Así que nuestra madre sabía la mejor manera para tocar a su hijo. Entonces, ¿cómo lo hizo ella?
Por eso me reía la primera vez que me pediste esta entrevista, porque se supone que tengo que estar convertido para poder hablar de mi conversión. Como ves, es una historia bastante larga. Es una historia de lucha, de tira y afloja, y la firmeza de nuestra madre, que siempre tiraba. Como decía, estaba en América, trabajando allí, pero no era feliz con lo que estaba haciendo. Experimenté que tenía que volver a Irlanda y empezar a trabajar allí de nuevo, aunque en Irlanda solo sabía trabajar en la granja, porque era donde me había criado. No conocía o no tenía interés en otras cosas. Así que volví aquí a Irlanda y empecé a trabajar en una granja. Hice un cursillo en administración de granjas y obtuve el título de administración de granjas. Era muy feliz con el trabajo que hacía, hasta que, mientras trabajaba en la granja, tuve la gracia de conocer un grupo llamado Jóvenes 2000. Tengo la experiencia de haber estado en ambos lados del confesionario ya, y me doy cuenta del impacto que supone la confesión en los jóvenes de este país. Mientras trabajaba, me tomé un fin de semana libre para poder participar en un retiro de los jóvenes del 2000. En este retiro nos propusieron hacer una buena confesión, una confesión general. Y mientras estaba meditando lo que nos decían para que nos preparáramos bien para la confesión, me daba cuenta, en el fondo de mi corazón, del enorme cambio que esto iba a suponer en mi vida. Y sabía que iba a ser distinto respecto a cualquier otra confesión anterior. Cuando me confesé la noche del retiro, me puse delante del sacerdote y le dije que estaba muy nervioso y que quería usar la pequeña guía que nos habían dado de cómo confesarse bien. Él fue muy bueno, muy paciente conmigo y me permitió hacer una pausa en todos los pecados de mi vida, incluso aquellos que no había tenido el valor de confesar antes. Y sé que este fue un momento clave para mi conversión, porque cuando salí de aquella confesión, desaparecieron para siempre cosas que antes me preocupaban de mi pasado y que no me dejaban en paz. Y esto ocurrió desde el momento en que me confesé. También me pasó otra cosa esa noche, después de la confesión. Y es que nos animaron a todos a participar en una oración de sanación, en la que el sacerdote pone la custodia enfrente de cada joven. Nos invitaban a que nos arrodilláramos alrededor del altar y el sacerdote se acercaba con el Santísimo Sacramento a cada uno de nosotros. Y esa noche recibí una gracia muy grande. Después de la confesión general, me arrodillé delante del altar y el sacerdote se me acercó y me puso la custodia enfrente de mí. Ahí abrí las manos e intenté abrir también mi corazón para recibir las bendiciones que Él me quisiera dar. Esa noche experimenté de un modo personal la sanación del Señor, su consuelo, como quieras llamarlo, Pero para mí era sanación. Experimenté de forma tangible cómo la sanación bajaba a mi cabeza y se extendía por el resto del cuerpo. Y lo que esa noche me preocupaba o aquietaba la paz, desapareció esa noche. Todo cambió para mí a partir de esa noche. Hubo un antes y un después.
¿Cómo afectó esto a tu vida? ¿Hubo un cambio radical o fue de forma más gradual? Sí, a ver, supongo que fue más bien un proceso gradual, aunque también supuso un cambio del negro al blanco. Incluso diría que fue un cambio de la noche a la mañana, pues después de eso, todo cambió. Cuando tenía tiempo y reflexionaba, volvía muchas veces a ese momento, y cuando miraba atrás no solo me fijaba en ese momento, sino que también recordaba años antes, cuando era joven y cuando estaba en bachillerato, cuando era adolescente. Me fui un rato a la capilla del colegio, del internado. Como teníamos una pausa de 15 minutos por la mañana, fue una visita muy rápida, ¿no? Al hacer esta visita rápida a la capilla del colegio y justo al pasar por la puerta, me arrodillé delante del sagrario, delante de la presencia real de nuestro Señor, y experimenté que el Señor me llamaba a ser sacerdote. Y fue una llamada tan real que jamás olvidé. Sin embargo, cuando habían pasado ya 10 o 15 años después de aquella noche, empecé a recordar ese momento. Lo recordaba 1 o 2 veces a la semana, e incluso con más frecuencia. Por todo lo que el Señor había hecho en mí, especialmente el cambio total de mi vida, de la noche a la mañana, como ya dije, empecé a pensar que por todo lo que Él había hecho en mí, pensaba, imagínate si yo hubiera estado al otro lado del confesionario. Y empecé a pensar, imagínate si yo fuera el sacerdote que absuelve a los otros. Y enseguida intentaba quitar esto de mi cabeza porque, nunca podría pasar. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más fuerte se hacía en mí. Y lo empecé a discernir, a hablar con mis amigos sacerdotes. La cosa es que cuanto más lo hablaba con mis amigos sacerdotes, todo señalaba una cosa, que era real, y solo buscando y con el discernimiento podría encontrar una respuesta. Al final todo empezó a llevarme hacia la vocación del sacerdocio. Así que, cuando esto sucedió en el retiro, me abrió la puerta a la más grande de las posibilidades que jamás habría imaginado para mí. Ciertamente fue gradual, pero a la vez fue también un proceso continuo, progresivo, sin pausa, hacia donde Dios claramente me estaba llamando. ¿Qué le dirías a una persona que quizás se ha criado de la misma manera que tú, en una familia católica, y que cree que no puede salir de donde está? Verás, cuando estaba discerniendo, un sacerdote me dijo algo que ahora suelo decir a los jóvenes. Me dijo, lo que te pasó fue real, pero la única manera de estar seguro es discerniendo. Y me dijo que lo podía hacer así. Dijo, puedes hacer 1 año en el seminario y saldrás siendo mejor persona dijo, puedes hacer 4 o 5 años en el seminario y saldrás de ahí siendo una mejor persona. Me decía que discerniéndolo no pierdes nada, sino que son todo ventajas. Luego me dijo, lo que quizás puede pasar es que sigas adelante, te ordenen, y en ese caso será lo mejor que puedas haber hecho en tu vida. Así que lo que le diría a cualquier joven que siente algo parecido a esto es que piense en las palabras del gran santo San Juan Pablo II.
No tengáis miedo a abrir las puertas de vuestros corazones a Cristo. Esto es lo primero que diría. No tengas miedo. Puede que sientas algo similar y tienes la oportunidad, mejor. La realidad es que Dios tiene un plan para ti, sea el que sea, que está aún por descubrir. Pero ¿por qué no lo disciernes para ver si Dios te llama al sacerdocio? Entonces, ¿por qué no discernir? No pierdes nada y lo ganarás todo. Ay, padre, que me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un gran honor poder compartir un poquito de mi historia con vosotros. Gracias. Y como diríamos en irlandés, Slán agus panad. Adiós y que Dios os bendiga. Que Dios le bendiga, padre. Pues amigos, hoy os voy a pedir oraciones. Os voy a pedir oraciones por el hermano de mi amiga Rocío. Su mamá es súper fan nuestra, Trini. Tuvo un accidente de moto, José, y se ha quedado paralítico de piernas. Vive abrazado en el hospital al Rosario y os voy a pedir oraciones por él y por toda la familia que se ha tenido que trasladar a Zaragoza para estar con él. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.